Con este vídeo no quiero decir que todas las personas blancas que estuvieron en este sitio cuando ocurrió esto fueran racistas o estuvieran de acuerdo, hubieran participado de esto cuando sucedió, pero es un hecho histórico que intentó esconderse durante mucho tiempo y que sucedió de esta forma, y el contexto en el que se encontraba esta gente era el que os voy a contar. Os repito, esto no quiere decir que todas las personas blancas sean racistas, ni que todo Estados Unidos sea racista por completo, ni mucho menos. O sea, siempre hay excepciones a todo y no se puede meter a todo el mundo en la misma bolsa. De hecho, es algo que no me gusta para nada. No me gusta que se generalice a la gente. Esto nunca me ha gustado, ni ponerle etiquetas a las personas. Pero lo que sí vengo a hacer es a contaros un hecho histórico que me ha parecido importante de saber, especialmente porque no he visto que nadie haya hecho un vídeo de esto en castellano, así que me ha parecido pues una oportunidad para hacerlo, y porque he visto una noticia sobre todo lo que está pasando y que Donald Trump va a visitar justamente este sitio donde ha sucedido esto en forma de reivindicación. Tomarlo como queráis, pero vengo a contaros esto porque es una cosa que está sucediendo y que por lo cual se está movilizando mucha gente. Así que sin más os dejo con el vídeo. Hola y bienvenidos a mi canal nuevamente. Me alegra mucho de que estéis por aquí otra vez. Hoy os traigo un nuevo caso. En realidad este no es un caso criminal por sí, porque no es un solo suceso, sino un hecho histórico que no fue develado hasta mucho tiempo después de haber sucedido. Si bien cuando os explique todo lo que ha sucedido aquí vas a creer que es imposible esconder una cosa así, en realidad se intentó de ocultar durante muchos años. Estoy hablando, como habréis podido leer en el título, de la masacre de Tulsa. Yo no sabía lo que había sucedido aquí, no sabía de qué se trataba esto, y cuando comencé a investigar quedé terriblemente sorprendida de una forma muy lamentable por todo lo que aquí había sucedido. Y sin mucho más que agregar, comencemos. Este hecho sucede en el año 1931. Para ser más concretos, esto comienza sobre las 19:30 horas de la tarde-noche del 31 de mayo de ese año, acabando el 1 de junio de 1921 a las 9:30 de la mañana aproximadamente. En este lapso de tiempo, 300 personas afroamericanas morirían y 10.000 más o menos se quedarían sin su hogar. Los hechos ocurren en el barrio de Greenwood, en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos. Lo que aquí sucede parece sacado de una película de horror. Se podía ver gente intentando huir de allí, incluso niños pequeños en brazos de sus padres. Recordemos que esto sucede en un barrio residencial. Algunos de los atacantes llevarían vestimentas del Ku Klux Klan. Entonces la pregunta evidente sería ¿por qué pasó todo esto? ¿Qué sucedió aquí? Pues bien, el detonante de todo esto sería un artículo del periódico local llamado Tulsa Tribune. Un periódico, como os digo, de la zona, que publicó una noticia completamente maliciosa y cargada de racismo sobre un hecho que más adelante se comprobaría que no era cierto. Os voy a leer el artículo exactamente como estaba escrito y dice así: un repartidor negro que dio su nombre al público como Diamond Dick, pero que fue identificado como Dick Rowland, fue arrestado en la avenida South Greenwood esta mañana por los oficiales Carmichael y Pack, acusado de intentar asaltar a una joven de 17 años, una ascensorista blanca en el edificio Drexel, ayer temprano. Será juzgado en la corte municipal esta tarde por un cargo estatal. La niña dijo que notó al negro unos minutos antes del intento de asalto mirando hacia arriba y abajo del pasillo en el tercer piso del edificio Drexel, como para ver si había alguien a la vista, pero no se preocupó en ese momento. Unos minutos más tarde, él entró en el ascensor
y la atacó, arañándole las manos y la cara y rasgándole la ropa. Sus gritos llevaron a un empleado de la tienda Renberg en su ayuda y el negro huyó. Fue capturado e identificado esta mañana tanto por la niña como por el empleado, según la policía. Los inquilinos del edificio Drexel dijeron que la niña es una huérfana que trabaja como operadora del ascensor para pagar su ingreso en la escuela de negocios. Así que ahora pasaré a explicaros el contexto para que podáis acabar de entender esta historia y luego la desarrollaré un poco más para que comprendáis todo lo que sucedió aquí y tengáis conocimiento de ella. El contexto. Este barrio donde sucede la masacre era un barrio negro, un barrio de personas de color. Como todo el mundo sabe, el racismo no es cosa nueva en Estados Unidos y esta no era la excepción. Pero la realidad es que en esta época, un poco antes, discurriría la Primera Guerra Mundial y tanto ciudadanos blancos como ciudadanos negros irían a combatir juntos. Y aquí parecía que no había ningún problema. Entonces, en esta época, los problemas raciales parecen tener un pequeño stop. Parecen bajar bastante, si bien la cosa no estaba bien el todo, parece que había una cierta extraña armonía. Tengo que decir también que las leyes no habían cambiado, así que si bien las cosas no estaban bien del todo, parecían que habían amainado un poco. Pero parecía que esto no había solucionado absolutamente nada. El que hayan combatido juntos no había hecho que se hicieran amigos, ni mucho menos. Cuando todo el mundo volvía a su sitio, cuando los soldados estaban de vuelta aquí en Oklahoma, todo seguía de la misma manera. Incluso parecía que les molestaba que los ciudadanos afroamericanos hubieran luchado en la guerra junto con ellos. Ellos creían que esto era como una especie de honor que los afroamericanos no merecían, cuando se sabe que en la guerra los que llevaron el frente y los que tuvieron los peores puestos para la lucha fueron justamente los afroamericanos. Pero así y todo, esto no les gustaba y se creó un caldo de cultivo bastante fuerte que desencadenaría en algo mucho peor. Pero, como os digo, antes de que los soldados volvieran, antes de que la guerra acabara, parecía que las cosas estaban en una extraña calma. Lejos de quedarse así, cuando todos estaban de vuelta en Tulsa, parecen las cosas otra vez ponerse mal. Y aquí habrían pasado dos situaciones que cambiarían a este pueblo. Por un lado, la población afroamericana, que había logrado prosperar con el comercio de su región, parecía que no le iba nada mal. Al contrario, les iba muy bien. Inclusive en un punto comenzaron a llamar como The Black Wall Street. No porque fuera un Wall Street, porque fuera una bolsa de comercio, sino porque estos comerciantes con sus negocios vivían realmente bien y les iba muy bien. Esto acarrearía las envidias de muchas personas blancas. A esto tengo que agregar que además, como aquí se habían creado muchos negocios y comercios que eran justamente de los afroamericanos, ya que ellos no podían utilizar los negocios y comercios de las personas blancas, aquí los afroamericanos que volvían a su tierra encontrarían trabajo fácilmente. Su comunidad les ayudaría porque tenían cómo hacerlo. Pero no sucedería lo mismo con las personas blancas, ya que ellos no habían prosperado por alguna razón. Entonces los blancos acabarían la mayoría unidos al Ku Klux Klan, que no les traerían nada bueno tampoco, al contrario, acabaría lavándoles la cabeza y reforzando el sentimiento racista que ya existía. Además de esto, tenemos que sumar que en 1919 estalló lo que se conocería como el Verano Rojo, ¿vale? Que no fue aquí mismo en Oklahoma, pero sucedió en Estados Unidos. Aparte de esto, en 1920 en Arkansas, que es el estado vecino, se generaría un gran revuelo porque las personas afroamericanas pedirían sindicalizarse y tener derechos como trabajadores, y por esto se generaría otra vez una especie de guerra entre blancos y negros. Todo esto sería la combinación perfecta para que estallara en cualquier momento una especie de guerra civil.
En esta época también se suponía que la esclavitud estaba abolida, y digo se suponía porque aún existían las leyes de segregación, que si bien no son leyes esclavistas, son leyes que generan una separación muy clara entre personas de razas diferentes. Generaría un odio en todas las comunidades. Por ejemplo, las personas de color no podían utilizar los mismos baños que las personas blancas, y así sucesivamente con muchísimas cosas. Esta es una de las razones también por la que se creó The Black Wall Street, porque sería un sitio donde ellos podrían ir al cine, ir al médico, había colegios y había negocios que eran de la gente de color para ellos mismos justamente, ya que no podían utilizar casi nada de lo que estaba hecho para los blancos. La segunda cosa que aquí sucedería tras la paz que se vivió es que más o menos en 1920 volvería a aparecer con más fuerza un grupo de supremacía blanca total y completamente racista. Estoy hablando del grupo más conocido como Ku Klux Klan o KKK, las que son sus siglas. Cabe destacar también que en Oklahoma y Mississippi, a finales de la primera década del siglo, habían comenzado a proliferar unos grupos de vigilancia conformados por vecinos en el cual su totalidad eran personas blancas. Estos grupos no eran policías, ni mucho menos, simplemente eran vecinos que habían tomado en sus manos la vigilancia de sus pueblos. Estos grupos, que al principio parecían que no eran peligrosos, sino que simplemente estaban ayudando a su comunidad, habían pedido un año antes, en agosto de 1920, a un joven blanco de la cárcel para lincharle públicamente ante la mirada de las autoridades, los cuales no hicieron absolutamente nada. El caso es que cuando el artículo del Tulsa Tribune se publicó, grupos de estos vigilantes blancos decidieron que podía sacar a Rowland de la cárcel para lincharlo. Eso es lo que pretendían hacer. Entonces, los grupos de afroamericanos tenían razones más que suficientes para pensar justamente que esta gente iba a hacer eso. Pero es que esto va un poco más allá. Hay otro artículo del Tulsa, porque este periódico no solo tenía la edición matutina, sino que también tenía una edición vespertina en donde saca un pequeño artículo donde pide a la gente que se reúna para generar el linchamiento. Este artículo finalmente desaparecería de los archivos, como os podréis imaginar. Y aquí más o menos es cuando la cosa empieza a ponerse cada vez peor. A las 19:30 de ese día, cientos de ciudadanos blancos se reunirían delante del Palacio de Justicia de Tulsa pidiendo que le entregaran a Dick Rowland para hacer lo que quisieran con él, para lincharlo como habían hecho con este otro joven que en ese caso había sido una persona blanca, lo cual parece que les daba igual. Ellos querían tomar la justicia por su mano y así decidieron que lo harían. Pero el sheriff, gracias a Dios, se negó a entregarles al prisionero. Entonces, aproximadamente a las 9 de la noche, cuando se comenzó a correr la voz de que esta gente estaba ahí queriendo sacar al prisionero, un grupo de afroamericanos, en su mayoría veteranos de guerra, decidieron ir armados hacia el Palacio de la Justicia para ofrecer su ayuda al sheriff contra este otro grupo de gente, para así poder proteger al prisionero. Sin embargo, el sheriff otra vez dijo que no, rechazó también la ayuda de estas personas. Así que los hombres regresaron a Greenwood. La multitud de vigilantes blancos decidieron entonces que podrían desvalijar el arsenal de la Guardia Nacional, pero fueron frenados por un puñado de policías locales impidiéndoles que lo hicieran. Alrededor de las 10 de la noche, un rumor falso llegó a Greenwood. Les dijeron que los blancos estaban asaltando el juzgado. Entonces, esta vez otro grupo de afroamericanos, ahora serían sobre unos 70 o 75, se dirigieron hacia allí a ofrecer su ayuda para que estas personas no pudieran entrar al juzgado. Pero una vez más serían rechazados. Cuando se estaban marchando, un hombre blanco intenta desarmar a un afroamericano y aquí es cuando se dispararía un arma. Al día de hoy no se sabe quién disparó a quién
quién fue el que pegó el tiro, pero la cuestión es que aquí, con este hecho, comenzaría la masacre de Tulsa. Así que un grupo de afroamericanos otra vez intentarían frenar a esta gente, se pondrían más o menos donde estaban unas vías del tren, que era un camino por el cual podrían llegar hacia su barrio, hacia Greenwood, intentando frenar a una tropa de personas blancas que querían entrar ahí a masacrar a esta gente y que estaban armados. En un principio lo logran frenarlos. La resistencia podría durar muy poco, ya que comenzaron a llegar grupos de personas blancas armados y en vehículos, lo cual era mucho más difícil de frenar. Hasta allí llegaron miles de personas que comenzaron a prender fuego los comercios, a asaltar las casas y a matar gente. Las unidades locales de la Guardia Nacional se movilizaron, pero se pasaron la mayor parte del tiempo protegiendo un barrio blanco de un contraataque negro que ellos estaban esperando que jamás sucedería. Según testigos, los agresores utilizarían al menos una ametralladora, irían armados en coches disparando a todo el mundo sin importar si eran niños o si eran personas desarmadas, y algunos supervivientes también afirman que pudieron utilizar aviones de ataques que lanzarían bombas sobre su barrio. Para cuando llegaron tropas adicionales a Tulsa y al barrio de Greenwood sobre las 9:15 de la mañana, la mayor parte de este sitio había sido quemada o destruida y ya habían muerto 300 personas aproximadamente. Dick Rowland fue exonerado el 2 de junio y quedó libre sin cargos. Pero las personas que atacaron al barrio de Greenwood no se dijo absolutamente nada ni se hizo nada con ellas. Así tampoco se hizo nada con las 10.000 familias que perdieron su hogar allí y todos aquellos que también perdieron sus negocios. Ellos intentaron levantarse una vez más y intentar rehacer sus vidas allí, pero no lo lograron. Ya esto nunca volvió a ser lo mismo. De hecho, esta masacre se intentó ocultar durante muchísimos años. Pero, ¿qué había pasado realmente con Rowland? O sea, si lo habían exonerado es que no había hecho nada. ¿Qué es lo que había sucedido allí? Pues bien, la historia es como poco increíble. Según se supo, para empezar, el hombre no era repartidor, sino que era un chico de 19 años que trabajaba como lustrabotas, como lustrazapatos. La cuestión es que según las leyes de segregación, las personas afroamericanas no podían ir a cualquier baño, a cualquier sitio. Así que donde él se encontraba solo podía ir a un baño que estaba en el edificio Drexel y estaba en la 3ª planta. Por lo cual él utilizaría el ascensor donde trabajaba esta joven de 17 años. Imaginaros que en esta época solamente se hablaban cosas malas de la gente de color si eras blanco y viceversa. Así que las dos personas, que eran muy jóvenes, estarían muy asustados de encontrarse el uno con el otro. Esto causaría mucha tensión. Os podéis imaginar cómo estaría esa niña allí que solo había escuchado barbaridades sobre las personas de color y cómo estaría este muchacho de nervioso pensando que tendría que entrar en un ascensor donde había solo una chica blanca y las cosas que podrían decir. Yo me imagino que esto tuvo que suceder. Esto no lo dice en ningún sitio, pero si os ponéis en el contexto os podéis imaginar que esto tuvo que suceder así porque la presión social era tan grande que acercarse a una persona diferente a ti podía suponer muchísimos conflictos. La cuestión es que él entra al ascensor y como no quería ni mirarla, le pisa un pie sin querer. Con lo cual, como ella también estaba muy tensa, grita de una manera poco normal, porque bueno, a ver, tan solo había sido un pisotón, pero cuestión que ella grita. Y de aquí en más se comienza a inventar toda la historia de que este hombre había intentado abusar de esta chica. Como os decía, esta historia se intentó ocultar durante muchísimos
años. Y no es sino hasta más o menos 1997, unos 70 y pico de años después de que todo esto sucediera, que un grupo bipartidista intentó empezar a investigar este caso y le dio luz a esto. Y no solo fueron ellos, sino que en esta época también se encontraron unas fosas comunes donde había un montón de gente sin identificar. Esta gente pertenecería a la masacre de Tulsa. Así que este grupo bipartidista, intentando encontrar los testimonios de todas aquellas personas que habían sido víctimas o testigos presenciales de aquello, más lo que había en las fosas comunes, fueron los que le dieron luz otra vez a este caso. Así que en el 2001 acabaron más o menos de recoger todos los testimonios para hacer la investigación de lo que había pasado aquí, porque todas estas víctimas, los hijos de estas víctimas, no recibieron absolutamente nada a cambio de lo que les haya pasado, al menos en una compensación, por pequeña que fuera, algo, lo que sea. Les habían arrebatado todo sin razón alguna y no habían recibido nada como compensación de lo que aquí había sucedido. Así que se comenzó a investigar en los archivos locales, pero no es hasta 2018 que el alcalde de Tulsa decide reabrir esto como un caso de asesinato masivo, pero como un caso de asesinato. Y no es sino hasta este año, hasta 2020, que la masacre de Tulsa no comienza a estudiarse en los colegios como una parte más de la materia de historia. Así que recién este año los niños que estudian historia en el colegio podrán ver lo que sucedió aquí. Precisamente los niños de Oklahoma, que parece que hasta ahora no conocían la verdadera historia, bueno, una de las historias de su propio pueblo. Bueno, eso ha sido todo sobre la masacre de Tulsa. He traído este video porque me ha parecido algo interesante y porque además he visto una noticia en Twitter que decía que Donald Trump iba a viajar a Tulsa, a Oklahoma, y allí comenzaría su viaje como una especie de viaje por todo lo que está sucediendo con lo de George Floyd y con lo de Black Lives Matter, y que entonces él comenzaría su viaje allí dándole luz a la masacre de Tulsa, un hecho que se intentó ocultar por mucho tiempo, y así él diría que no es un racista. De esta forma quiere demostrarlo y que está totalmente en desacuerdo con lo que está sucediendo en su país a nivel racial. Luego, si queréis creerle o no, pues esto es otra cosa. Yo os digo lo que he visto, la noticia que he leído y por qué he hecho este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, le podéis dar un like, os podéis suscribir haciendo clic en mi foto o en el botón rojo que está por aquí debajo. Muchas gracias por estar allí y hasta la próxima.